Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión quería hacer algo que tengo pendiente desde inicios de año en realidad, que era hablar de los prólogos más interesantes que leí el 2025. Ya estamos en abril del 2026, pero quería darle justamente un poco más de maceración, por decirlo de alguna manera, a este tema que me parece bastante interesante en el último tiempo. Para mí al menos los prólogos a los libros, a las obras se han vuelto tanto o más incluso importantes que las mismas obras, y lo vamos a conversar dentro de un momento, pero el prólogo en el fondo es este texto que inicia, que está antes, que da contexto, que da pistas sobre lo que está prologando, ¿cierto? Es muy famoso y muy conocido el ejemplo de esta casi anécdota de que Pablo Neruda antologaba, perdón, que Pablo Neruda prologaba todo, o sea, le llegaban peticiones de prologar libros y él lo hacía, y hay muchos libros que tienen prólogos de Neruda, que era casi como una marca de estatus, se podría decir. O sea, un prólogo de Neruda era como Neruda leyó lo que estoy haciendo y se dio el tiempo de escribir un prólogo. Está ese tipo de prólogos que son los que dan fama, se podría decir, como están también los prólogos que son los que me interesan a mí y en torno al tipo de literatura que he estado leyendo últimamente, que son los prólogos tipo ensayo. Y esos son justamente los que, o un par de esos son de los que quiero hablar hoy día. El primero es el prólogo a la edición española o en español de Así habló Zaratustra de Penguin Classics, que lo tengo acá. Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, con algunos stickers, porque no es una edición extremadamente barata. Me salió como 10.000 pesos, entre 10.000 y 15.000 pesos, que no es nada, digamos. El libro está hecho como todos los libros para rayarse, romperse y todo el tema. Tenía algunos stickers por ahí dando vuelta y dije, ¿por qué no? Y me dio el Art Attackazo, y le empecé a pegar stickers. Da lo mismo, una manía, un gusto estético, se podría decir, cosmético, no sé. Y este prólogo está escrito también por quien editó la edición de Así habló Zaratustra, que se llama, que le vamos a decir el Zaratustra nomás para hacerlo corto, que es Fernando Pérez Borbujo Álvarez, ¿cierto? Y la gracia de Borbujo, de Pérez Borbujo, es que él escribe justamente un ensayo filosófico como prólogo, que son más de 80 páginas, que es bastante común en este tipo de texto, pero que la gracia es que es muy introductorio, al mismo tiempo que es extremadamente profundo, extremadamente referencial. Hacia finales del prólogo presenta también una bibliografía súper extensa y súper interesante, y me atrevería a decir incluso está contemporánea. O sea, tiene esta gracia de que además de ser muy comprensiva en sus referencias, es además un texto que se mantiene vital y joven. O sea, incluso en términos académicos me refiero, porque es como todas estas eh, referencias no muy antiguas, y si son más antiguas siguen siendo relevantes, que mantienen fresca y contemporánea esta reflexión. Y es una reflexión, como bien digo, introductoria, al mismo tiempo que extremadamente profunda y con muchas capas, que vincula a Nietzsche, a la figura de Nietzsche, con su obra más allá de lo estrictamente autoral, o sea, más allá de esta figura de quien escribe, sino que la figura humana, ¿cierto? O sea, habla también de la persona de Nietzsche y la vincula con el texto más allá de solamente, digamos, la anécdota biográfica, ¿cierto? Que pasa mucho y es difícil dar ese trabajo, hacer ese trabajo y dar ese giro sin que se vuelva todo como anecdótico, ¿cierto? Es como, o que se termine transformando en un cagüín. Eso es lo que quiero decir.
Es bastante complicado en estos ámbitos hablar de una figura que podría llamarse controversial, que puede llegar a ser compleja, como lo es Friedrich Nietzsche, ¿cierto? Y hablar de su vida y que no sea un compendio de morbosidades respecto a lo que él fue o pudo haber sido como persona. En ese sentido también hay una sensibilidad, se tiene una sensibilidad muy grande y una comprensión muy grande de la vida de Nietzsche, en tanto el dolor de Nietzsche, que eso es 100% real, digamos, y va mucho más allá de lo anecdótico. Nietzsche es como un hombre, digamos, como un hombre de su época, es un hombre que sufre mucho, que lo pasa muy mal por avatares del destino en su salud, avatares del destino en su profesión, ¿cierto? Como catedrático universitario, y como en esta última etapa y el último libro justamente el que escribe, que es el Zaratustra, que escribió en la última etapa lúcida de su vida, dictando. Le dictaba a un secretario, creo que durante las mañanas, y durante la tarde tomaba sentado en una silla y arropado el aire del mar para que le hiciera bien. O sea, era un hombre que dedicó su vida a las letras, al estudio y todo, que ya no podía leer ni escribir por el estado en el que estaba, que vaya a saber uno, algunos dicen sífilis, qué sé yo, pero eso es lo interesante justamente de este prólogo. Si bien se habla de todo esto, no se especula respecto a lo derechamente morboso de su trabajo. Se derriban cosas como el mito del antisemitismo de la misoginia, o digamos misoginia encarnada, digamos, porque una persona que vivió en el 1800, que murió justamente en el 1900, no sé si no es misógino por antonomasia, digamos, una cosa casi epocal, ¿cierto? Y es un argumento que se esgrime también de manera concisa y con citas y con explicaciones como debe ser justamente un ensayo. Es un ensayo muy lindo, además de cumplir toda esta función de introducir, profundizar y explorar tanto el texto, no solamente la figura, por cierto, si el prólogo es esto, la parte de la biografía es esto, ¿cierto? Pero también se dedica a hacerlo de una manera súper acabada y súper feliz, que es también muy temático, o que sigue el motivo principal de esta obra de Nietzsche, que contrario a la creencia popular, o a lo que podría llegar a ser la creencia popular, es un libro que propone un proyecto humano de vida feliz. Los medios, las formas ya son otra cosa. Pero realmente engancha el prólogo y uno se encuentra, al menos a mí me pasó, que mientras lee el Zaratustra, el prólogo está al principio, ¿cierto? Uno vuelve al prólogo y revisa y compara, contrasta, va a la referencia, revisa, compara, contrasta y ya se armó una triada, un equilátero, un cuadrilátero, lo que sea, de nodos a los que uno puede acceder, visitar, verificar y contrastar para ir entendiendo mejor. Lo que es una súper buena ventaja. Este prólogo es excelente porque además es súper claro en el lenguaje, es súper opaca la figura también, es un prólogo que se posiciona desde lo nietzscheano, en el sentido de que agarra los materiales de la filosofía nietzscheana y los pone en práctica a la hora de explicarnos, introducirnos, profundizarnos en el mismo texto. Es un prólogo súper amable, que yo creo que da para... que el autor tiene, ¿cierto? Pérez Borbujo tiene libros en torno a la figura de Nietzsche que vale completa y absolutamente la pena revisar. Así que gran prólogo, 80 páginas que no tienen, o más, un poquito más de 80 páginas, ¿cómo se llama esto? Con la bibliografía, que no tiene ningún tipo de desperdicio. Es un gran trabajo. Y también, vale la pena decirlo, hecho con cariño, que es algo que uno como lector también busca, sobre todo cuando hablamos justamente de un pensamiento, de una poética como la de Friedrich Nietzsche, ¿cierto? El segundo caso
que es más o menos dentro del tema, y lo podemos conversar también, es el prólogo a la antología de mística femenina de Jimena Castro y Sergi Sancho Fibla, que son también los antologuistas, que es este libro precioso y muy caro que tengo acá. No muy caro, no muy caro, caro para los estándares, digamos, de una persona que va a una feria con X cantidad de plata y vuelve con mucha menos de la que pensaba volver, pero obtiene finalmente un libro como este. Un libro precioso, yo ahora estoy acá en blanco y negro, pero son páginas, es como un bond más grueso, ¿cierto? El libro se siente firme y yo creo que tiene esa materialidad media como de papel antiguo, cierto medio papiro, tiene esa onda también estética que se agradece un montón, ahí los diseñadores son los que le pegan a eso. Y esta es de la editorial, lo dice en la tapa, pero qué sé yo, Descontexto se llama. Me parece mucho que es una editorial pequeña, se nota ahí también el cariño. La gracia de este prólogo es que además de ser académicamente correcto, digamos, en el sentido de que introduce de manera súper bien explicada, también con bibliografía, también con referencias extremadamente actuales también, las justificaciones y los autores y todo el tema, explican la antología, explican las elecciones de autoras que se hacen, explican sus criterios a cabalidad. Y al hacerlo también, sobre todo por las autoras que están hacia el final del libro, que serían las más contemporáneas, explican también en el fondo la política del libro o tras la antología, ¿cierto? Entonces partimos desde muy temprano con místicas, digamos, más bien clásicas que todos conocemos, qué sé yo, Hildegarda von Bingen, Hidewich, ¿cierto? Van Nazareth, von Magdeburg, que están más o menos están en el inconsciente, ¿cierto? De lo que nosotros conocemos como mística femenina, o que alguien que está más o menos metido en todo lo que es cristianismo, textos cristianos y todo esto, podría llegar a conocer. Pero hay una elección de textos que es particularmente interesante, que dice relación en el sentido clásico y en el sentido clásico, en el sentido eclesiástico y en el sentido contemporáneo, una colección y una elección que dice relación con lo erótico, ¿cierto? Que Eros es el amor. Dentro de los preceptos de la iglesia se habla de Eros también como el amor a Dios. Es bastante complejo ese tema, pero en el fondo es eso. Se hace ese juego doble, casi triple, entre el amor romántico, el deseo, el deseo, el deseo como falta, tener lo que no se tiene, y esto como configura visiones, y las visiones que son éxtasis alimentan las nociones de la verdad absoluta, de la existencia de Dios a través de la figura de Cristo, ¿cierto? Que es Dios hombre en su naturaleza doble y todo eso, pero que también explora esta dimensión de estas mujeres que dedicaban su vida, muchas de ellas monacalmente, o sea, que tenían vidas monacales, al rezo, a la reflexión, de alguna manera reflexión teológica, y ya de un momento en adelante, ¿cierto?, a las visiones, y son visiones preciosas, donde están estas figuras que es como un monte de plata y con un destello fulgurante y Cristo y la Virgen y todo. Es realmente un libro que vale mucho la pena leer, y también me gusta el prólogo porque es completo y absolutamente opaco también en esta manera o transparente, mejor dicho, en esta manera de dejar claro las elecciones. Y ellos, evidentemente, este no es un libro eclesiástico, ¿cierto? No es un libro que emana de la iglesia y que está hecho para el conocimiento, ni para la episteme eclesiástica, católica, ni ortodoxa, ni nada de eso, sino que está ahí ese pequeño juego con lo entre lo sacro y lo profano, que de todas maneras
lejos de ser una blasfemia o una herejía, que lo puede ser desde cierta perspectiva, sirve para entender cómo, cómo el cristianismo es tan poderoso, ¿cierto? Cómo el cristianismo puede ser esta fuerza totalizadora y totalizante, este vector en la historia, este vector en el espíritu humano, que moviliza incluso autoras contemporáneas. Y eso ya está un poco más al final del libro y también se explica en el prólogo, que es esta idea de que nosotros vemos en la poesía contemporánea, dicen ellos, ¿cierto? Características de la mística, y eso es genial y se comprueba totalmente y uno se encuentra con una sonrisa en la cara, ¿cierto? Revisando sus últimos poemas, revisando el prólogo diciendo ya, esto está redondito. Eso es lo otro, un prólogo también le da esta como redondez a la edición, ¿cierto? Eh, tengo entendido que el libro también es como un producto de una investigación académica y se nota por lejos. Y es súper estimulante, súper estimulante. Tanto me imagino para quienes no les interesa mucho la mística como fenómeno, que no están ni ahí, digamos, con todo lo que emana de la iglesia y de las figuras religiosas que han dedicado su vida a la religión y qué sé yo, a la oración o lo que sea, sino que están más bien interesados como en esto que está tan de moda, que es explorar el eros dentro, eh, digamos, del gran mapa, de la gran maraña, de la gran eh, eh, cosa extraña, enredada, que es justamente la erótica femenina, que es mística. No es mística, es sagrada, no es profana. ¿Por qué sagrada? ¿Por qué podría llegar a ser sagrado el erotismo femenino a propósito de lo sagrado? Y son ideas muy interesantes y muy contemporáneas. Además que para una persona que está versada, digamos, que le interesan por lo menos los tópicos y los temas del cristianismo occidental, al menos, es un recurso también sumamente interesante. Bueno, entonces, ambos prólogos, ¿cierto? El de El Zaratustra, tanto como el de la Antología de Mística Femenina, para mí son un 10 de 10. Me encantan, los reviso constantemente, los reviso a veces incluso más que las propias obras. Así que eso, les dejo acá este video, ojalá puedan revisarlo, ojalá puedan revisar esta edición, estos prólogos y estos autores. Y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y buenas noches.